Te anhelamos. No hay nadie como tú. Anhelamos tu presencia. Dile con nosotros, espero en ti. Y espero en ti. Y espero en ti. Y espero en ti. Ven y habita. Habita aquí. Siéntete a gusto en tu casa. Y espero en ti. Y espero en ti. Y espero en ti. Solo en ti esperamos. Habita aquí. Vamos, ríndete ante Él y ante su presencia. Retírate.
Dios, que se ve esa libertad. Con las cadenas, soy libre, no solo yo. Amor rompió las cadenas, nos hizo libres, no solo yo. Amor rompió las cadenas, nos hizo libres, no solo yo. Amor rompió las cadenas, nos hizo libres, no solo yo. ¡Échale, Ronnie! ¡Es tiempo para saltar! Solo tú nos has hecho libres, Jesús. Oh. Quiero ver esos locos con las manos arriba. Díselo con un cumpleaños. Y estamos locos, locos, locos por su presencia. Estamos locos, locos, locos por tu presencia. Y estamos locos, locos, locos por su presencia. Y estamos locos, locos, locos por tu presencia. Y estamos locos, locos, locos por tu presencia. Apasionados. Y estamos locos, locos, locos por tu presencia. Una vez más. Y estamos locos, locos, locos
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso. Gracias, Jesús. Tú eres milagroso. Gracias por tu respuesta. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya, a nuestro sanador. No tenemos a dónde ir. Él es el único. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Glorifícalo. No tenemos a dónde ir, hermano. Él es nuestro papá. Ten confianza de contarle, de agradecerle. Hazte un adorador, como el rey David le adoraba en espíritu y en verdad. Adoremos a nuestro Dios, reconozcámoslo, que con Él haremos grandes proezas y sin Él nada podemos hacer. Amén. Vamos a sembrar, vamos a disponer, sembrar con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Amén. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ese es nuestro Dios, el que sembramos y Él nos da Él nos da en multiplicación. Amén. Te damos muchas gracias porque podemos sembrar en tu reino. Gracias que tú eres nuestro proveedor. Gracias que tú eres nuestro gran pastor y tu palabra dice que nada nos faltará. Te damos muchas gracias porque hasta este día, papá, tú nos has sostenido con tu brazo extendido. Papá, y te pedimos que nos sigas guardando. Síguenos guardando en estos tiempos difíciles, papá. Guárdanos en el hueco de tu mano, mi Dios. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros trabajos. Oh Padre, síguenos bendiciendo, mi Dios. Síguenos bendiciendo, mi Dios. Separados de ti no podemos hacer nada, mi Dios. Guárdanos, papá, nuestra salida y nuestra entrada. Bendice al dador alegre, papá. Súplele, mi Dios. Si hay una necesidad, mi Dios, sé tú, papá, el que suples. Tú eres el dueño del oro y la plata, mi Dios. Tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Te damos muchas gracias, que tú eres nuestro Dios. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, bienvenidos todos a esta casa de edificadores. ¿Hay alguna persona que nos visite por primera vez? Que levante su mano, por favor. ¿Alguna persona que nos visite por primera vez? Bienvenido, hermano, esta es tu casa. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a todos los tuyos, a tu trabajo, a todo lo que tienes. Bienvenido. ¿No hay otro que haya, hermano? Que Dios te bendiga. Esta es tu casa de edificadores. Estos son tus hermanos. Nos da mucho gusto que nos visites por primera vez y siéntete en casa. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Tú siempre estás obrando, Señor. Aunque no lo podamos ver, pero tú estás obrando siempre en cada uno de nosotros. Bien.
Este día les voy a hablar acerca de la fe. La fe en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahorita, pues es de suma importancia, ¿verdad? Tenemos que tener fe. Por la fe vencemos las dificultades, las pruebas, los problemas, la enfermedad y todo lo que se nos venga encima. Por la fe lo podemos vencer. Dice la palabra, y esta es la victoria que ha vencido al mundo y todos sus problemas, nuestra fe. Amén. Entonces vamos a hablar sobre Abraham. La Biblia dice que Dios constantemente nos está probando y nos prueba de una manera o de otra, pero siempre nos está probando. Y ya desde el Génesis, Dios probó a Adán. Lo puso en el huerto del Edén, en medio del huerto, y era un lugar maravilloso, precioso. Nada le faltaba ahí a Adán, excepto su mujer, que todavía Dios no se la daba. Y le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas, le dijo, ciertamente morirás. Y luego dijo Dios, no es bueno que Adán esté solo. Y de una costilla de Adán formó a Eva y se la llevó. Imagínate cuando la recibió. Y entonces dice la Biblia que estaban los dos juntos en el huerto, Adán y su mujer. Ahora, ¿por qué puso Dios en medio del huerto ese árbol? ¿Por qué lo puso ahí? Te preguntarás tú, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y el mal, en medio del huerto, lo puso porque Dios los quería probar. Dios los quería probar. Era una prueba. Era una prueba. Dios quería que ellos obedecieran. Pero quería que ellos obedecieran, dándoles a ellos la libertad de escoger. Ellos podían escoger. Era como un ejercicio de fe, de obediencia para ellos. Era como un entrenamiento. Dios los estaba entrenando para que aprendieran a obedecer. En el no comer, fíjate lo que dije, en el no comer, en el obedecer al Señor, estaba la formación de su carácter de ellos. En el no comer, en privarse de esa comida y la oportunidad de madurar y crecer en la fe y en la obediencia para que pudieran recibir más y mejores privilegios de parte de Dios. Porque siempre que tú pasas una prueba y obedeces al Señor, hay recompensa. Siempre que pasas la prueba, Dios te va a recompensar. Pero ellos no, ellos le creyeron más al diablo que a Dios. Y cayeron, dice la Biblia, cayeron y nos arrastraron a nosotros en esa caída. Pero vino Jesús, ¿verdad? Vino Jesús y Jesús nos redimió. Todos los que estamos aquí fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino y nos salvó. Entonces, en la vida de un cristiano, de un creyente, va a haber momentos difíciles, situaciones difíciles de enfrentar, ¿verdad? En donde tenemos que tomar decisiones importantes, trascendentes, que van a marcar el rumbo de nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones a veces trascendentes. Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Y Abraham tuvo que tomar una decisión muy dolorosa para él. Vamos a la escritura. Vamos a leer un momentito. Es Génesis 22, capítulo 22, versículos del 1 al 19. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y sirve para enseñar, para instruir en justicia, Señor, para que tu pueblo sea edificado
y cada vez caminemos más libres, Señor, conociendo la verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Dice Génesis 22, versículos 1 al 19. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Esta historia es bellísima. Ya Dios había enriquecido a Abraham. Ya estaba Abraham bien rico y tenía Abraham una vida próspera y tranquila. Había hecho el pacto con Abimelech, rey de Gerar, y había paz. Había paz, estaba muy a gusto Abraham y Sara. Isaac, su hijo, ya había nacido. De una manera fuera de tiempo, en la vejez de Abraham y Sara, por un milagro. Era un milagro lo que había pasado. Y Dios le quería mostrar a Abraham su fidelidad. Después de largos 25 años de estar esperando la promesa del nacimiento de su hijo que Dios le había dado a Abraham, vino Isaac. Y ahora Isaac ya era todo un jovencito. A ver, se lo voy a describir para las muchachas solteras. Alto, fuerte, guapo, apuesto. Y era todo el amor de su papá. Era el amado del corazón de Abraham. Era todo su orgullo. Y era toda su esperanza de Abraham, porque en él, en Isaac, Dios cumpliría todas las promesas que le había hecho a Abraham, que ya era un anciano. En él cifraba sus esperanzas de que Dios hiciera de ellos una nación grande y fuerte, y que los bendijera, y que fueran, como dice la palabra, una bendición para todas las familias de la tierra. Así es que ahí, hasta ese momento, todo estaba muy bien para ellos. Todo iba en paz, en orden para ellos. Y
Hasta aquel día que Dios le habló a Abraham y le dio instrucciones. Y le habló y le dijo en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué duras palabras eran aquellas para Abraham. Cada palabra para Abraham era como una puñalada en su corazón. Toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto, le había dicho el Señor. Holocausto era una ofrenda en donde se degollaba y se quemaba completamente a la víctima. Dios quería que Abraham degollara a su amado hijo y lo quemara completamente en el fuego, como una ofrenda en donde no quedaba nada. Era una ofrenda completa porque allí no quedaba nada. ¿Cómo podía Dios pedirle eso a Abraham? ¿Qué clase de Dios era ese que le estaba pidiendo que matara a su propio hijo? Que le está pidiendo algo horrible. Dios mismo, si Dios mismo tenía prohibido sacrificar seres humanos, Dios aborrecía eso, pero ahora eso se lo estaba pidiendo a Abraham. Yo me imagino que esa noche Abraham ni pudo dormir. Tenía una lucha interna. Había una tensión dentro de él. O Dios le había mentido y las promesas no se cumplirían porque tenía que sacrificar a su hijo. O no era Dios el que le había hablado. Era el diablo. Tenía que ser el diablo, pensaba Abraham. Pero pensándolo mejor, Abraham conocía perfectamente la voz de Dios. Él reconocía la voz de Dios. Él sabía que Dios le había hablado. Entonces Abraham ya no quiso pensar más. Él llevó todo pensamiento cautivo a Cristo y él se preparó. Él se preparó, no cuestionó más y se preparó para el viaje. Vamos a ver el versículo 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquella mañana comenzó una de las más grandes pruebas que Dios haya puesto jamás sobre algún hombre. Era una prueba inmensa para Abraham y para cualquier persona. Era una prueba inmensa. Y Abraham no sabía que Dios lo estaba probando. Abraham no sabía que Dios lo estaba probando. No sabía nada. Quizá aquí hay también alguien que está enfrentando situaciones bien difíciles, pero no sabe que Dios lo está probando. No sabe que Dios lo está probando. Pero Dios te dice hoy, porque es Dios el que te prueba. Dios te dice: yo Jehová, que formo la luz y creo las tinieblas. Yo Jehová soy el que hace todo eso. Dios es el que nos prueba. Ten confianza. Porque si Dios es el que nos prueba, estamos en buenas manos. Estás en buenas manos. No temas. No temas, porque Dios es el que prueba. Y Dios tiene el control. Él nunca pierde el control. Él siempre tiene el control de todas las situaciones, desde el principio hasta el final. Así que si estás en una prueba, hermano, es una oportunidad realmente que Dios te está dando para que tú ejercites tu fe, ejercites tu obediencia. Porque Él te quiere crecer, para darte nuevas oportunidades, para darte otras posiciones mucho mejores que las que actualmente tú tienes. Amén. Entonces era una gran prueba, la mayor. Pero aquella mañana también comenzó uno de los actos más grandes
de fe y obediencia que alguien pudiera hacer. Abraham se levantó temprano, bien tempranito, y ya no pidió más explicaciones, ni consultó a nadie. Simplemente él se levantó y empezó a preparar todo para viajar. Dice en el versículo 4 y 5, o sea, Abraham preparó su asno, dice la palabra, 2 siervos suyos que le ayudaran, la leña, y Isaac. Y dice en el versículo 4 y 5, al tercer día, o sea, ellos se fueron, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham nada sabía de esta prueba. Nada sabía él cómo era posible que estuviera diciendo a sus siervos: nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Por la fe. Por la fe, dice Pablo que por la fe, dice en Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, él sabía muy bien, Abraham sabía muy bien que antes del nacimiento de Isaac, él y Sara estaban como muertos. Estaban ya como muertos, dice la palabra. Ya no podían procrear. Y Isaac había nacido por un milagro de Dios. Era un milagro que estuviera ahí Abraham. Y ellos sabían que todas las promesas de Dios, todas se cumplen y no pueden fallar. Dios no puede fallar en ninguna promesa. Y entonces era tan fácil que Dios resucitara a Isaac después del sacrificio, como le había dado vida antes, al principio. Entonces, por tanto, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, sabiendo que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dios lo podía resucitar. Quizá tú tengas algo muerto en tu vida. Quizá una relación que está muerta, una amistad la amistad se terminó. Quizá tu relación con tu familia, con algún miembro de tu familia esté muerta. Tus sueños, quizá hace tiempo que has abandonado tus sueños, que te has olvidado de tus sueños. Pero Dios es capaz de resucitar cualquier sueño que tú hayas tenido, aunque sea un sueño de hace 20 años. Él lo puede resucitar y te puede traer la oportunidad de pronto, de inmediato, para empezar a vivir ese sueño. ¿Cuántos lo pueden creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. No hay nada imposible para Dios. Él puede darte oportunidades, Él puede abrir puertas que jamás tú pensaste que se abrirían para ti. Él puede darte la oportunidad de comenzar otra vez. Él es el Dios de las oportunidades. Entonces él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, sabiendo que Dios lo podía resucitar. Y entonces regresarían otra vez los dos con sus siervos. Amén. Entonces dice la palabra que Abraham tomó la leña del lomo del asno y se la puso sobre la espalda a Isaac. Y él tomó el cuchillo y el fuego y siguieron caminando juntos. Dice los versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña,
mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos los dos caminando hacia el lugar del sacrificio. Iban juntos y de pronto Isaac nota que algo falta. Él dijo, ¿dónde está el cordero? Y se vuelve y le pregunta a su papá, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Qué momento tan difícil para Abraham, para su papá. Qué momento tan dramático para él. Que su hijo le preguntara, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Aquí veo el fuego y la leña, pero ¿y el cordero en dónde está? Qué difícil. Qué difícil. ¿Cómo decirle a su amado hijo que el cordero era él? Que él era el que iba a ser sacrificado. ¿Cómo responderle? Pero el Espíritu Santo vino en auxilio de Abraham. Fíjate, esas letras están en rojo en la Biblia. El Espíritu Santo habló a través de Abraham. Abraham profetizó y le dijo esas palabras. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Es una profecía que en ese momento el Espíritu Santo, viendo el difícil momento que estaba pasando, su hijo Abraham vino y ayudó a Abraham. Amén. Entonces fue una profecía. Y entonces padre e hijo siguieron caminando hacia el lugar del sacrificio. Y dice el versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínate el sufrimiento de Abraham cuando estaba él construyendo el altar. Cuando tomaba la leña y la acomodaba sobre el altar. Y luego lo más difícil, tomar a su amado hijo y atarlo sobre la leña y sobre el altar, para luego levantar el cuchillo y degollarlo. Qué difícil momento. Qué momento más difícil. No encuentro en toda la Biblia un momento tan difícil que haya vivido un hombre como Abraham, como ese. Pero Abraham se sostenía por la fe. Abraham se sostenía porque él sabía, él tenía la convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios por la fe. Él tenía esa convicción de hacer la voluntad de Dios y la certeza que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, para resucitarlo. La fe era lo que sostenía a Abraham. Por eso él siguió hasta el final, hasta el final. Ahora, quizás tú estés preguntándote, bueno, ok, ¿cómo pudo Abraham, un anciano de más de 125 años, atar sin su consentimiento a un muchacho de unos 30 años que está en la plenitud de su fuerza? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Abraham lo sometió? Claro que no. Claro que no lo sometió. No lo sometió. Isaac podía fácilmente resistirse a su papá y evitar que lo atara, pero prevaleció el amor y el respeto y la obediencia que Isaac tenía hacia su papá. Eso fue lo que prevaleció. Realmente Isaac se entregó a él mismo al cuchillo por amor a su Padre. Igual que Cristo se entregó a sí mismo por amor al Padre y por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Eso es la entrega de Isaac es una simbología
de luego, cuando vendría Jesucristo y Él se entregaría por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Isaac realmente, Él se entregó a sí mismo. Y dice en los versículos 11 y 12: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. En el último momento, en el último segundo, Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo: basta, no le hagas nada al muchacho, no le hagas daño. Ya conozco que temes a Dios. Ya estoy satisfecho. La prueba ha terminado. No es necesario que la prueba continúe hasta el final. La prueba ya terminó. Ya conozco que temes a Dios. No le hagas nada al muchacho. Qué hermoso final. Dios pudo ver el corazón de Abraham, que Él no le escatimó como Jesús, como Dios, ni a su propio hijo, y se lo entregó. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? No lo sé exactamente, pero quizá una de las razones por las cuales Dios le pidió que le entregara a su hijo y lo ofreciera en sacrificio, posiblemente el papá Abraham amaba tanto a su hijo que Dios pensó en un momento que eso podría ser idolatría. Y Dios, amando a Abraham y a Isaac, quiso ponerle una prueba a Abraham para que su corazón fuera purificado, para que fuera purgado de toda cosa carnal, de todo amor carnal a su hijo, y fuera libre y pudiera amar y poner como prioridad a Dios antes que a su hijo. A veces Dios tiene que recurrir a pruebas que no entendemos. Yo no sé si tú estás pasando por una prueba que no entiendes. ¿Alguien podría entender esto? Que aquel Dios de Abraham, que nuestro Dios, que abominaba de las costumbres de las naciones paganas vecinas, que sacrificaran a sus propios hijos, le pidiera a Abraham, amigo de Dios, a su hijo en sacrificio, que lo quemara totalmente en el altar. Yo no sé si la prueba que estás pasando tú digas: es que no entiendo nada, es que yo no sé por qué Dios hace esto y por qué permite eso. Abraham tampoco sabía, no entendía nada. Él no sabía que era una prueba. Quizá tú también no sepas que estás pasando por una prueba, pero que es Dios el que te quiere dar la oportunidad de purificarte el corazón, de que cambies tus prioridades, de que lo ames más a Él por sobre todas las cosas. Y entonces al final de la prueba siempre viene un beneficio. Siempre al final de la prueba viene un beneficio. Y déjame decirte que las promesas de Dios nunca llegan tarde. Si tienes una promesa del Señor y tú dices: ya se tardó demasiado el Señor, ya se pasó 1 año, 2, 3, 4, 5, 7, 10 años y yo sigo igual, no te preocupes. Ninguna promesa de Dios se retrasa, ninguna. Todas llegan a su tiempo, todas. Dios tiene el control del tiempo, hermano. No te desesperes, ten paciencia. Va a llegar el momento, va a llegar tu oportunidad cuando la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida y en la de tus hijos. Amén. Dice el versículo 13 y 14: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó lo que antes Abraham había declarado por fe. Dios proveyó lo que antes Abraham había declarado por fe. Él había dicho: Dios proveerá, y Dios proveyó. Y vino ese carnero
que estaba enredado en una zarza por sus cuernos, atrás donde estaba Abraham e Isaac. Todas las declaraciones de fe que Abraham hizo, todas se cumplieron. Dios las cumplió. Iremos, y fueron. Adoraremos, adoraron al Señor, sacrificaron al Cordero. Y la última, volveremos, y los dos volvieron. Todas las declaraciones de fe, ninguna de ellas cayó en tierra. Dios la respaldó porque vio que su siervo Abraham era fiel, creía completamente en su palabra. Nunca Abraham dejó de creer en la palabra de Dios. Y todas las demandas de obediencia que Dios le puso también a Abraham, también él, todas las cumplió. Todas las cumplió. Abraham era obediente por la fe a la palabra de Dios. Bien obediente que era Abraham, bien obediente. Le dijo: Isaac, sacrifícalo. Moria, va al monte Moria. Holocausto, quémalo todo. Hizo el holocausto, lo preparó. Todas las órdenes de Dios, Abraham las cumplió, todas. Dice la palabra: y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá, y que por tanto hasta hoy se dice: en el monte de Jehová será provisto. Dios hará todo lo que sea necesario para proveer el sustento de todos aquellos que confíen en el Señor. No temas. Si estás pensando que no te va a alcanzar para la quincena o para el mes, no temas, porque Dios va a hacer todo lo que sea necesario para proveer para tu sustento, porque tú has confiado en el Señor. Has confiado en Él, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, para aquellos que siguen confiando en Él, a pesar de que todo se ve oscuro, a pesar de que todo se ve difícil, a pesar que parece que es un túnel oscuro donde no se ve la luz, donde no ves la salida. Pero tú, allí en tu corazón, sigues confiando en el Señor. Nunca dejas de confiar en Dios. Dios te va a proveer, hermano. Dios te va a proveer. Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Y dice que algunos traducen Jehová Jireh como el Señor será visto. El Señor será visto. Y esas palabras se dijeron de la visita que hizo Jesús en ese monte. Por eso se dice hasta hoy sobre ese monte: el Señor será visto. O sea, Abraham sacrificó a Isaac en el mismo monte en que después Jesús vendría y sufriría el Calvario por todos nosotros. Es el mismo monte. Por eso esta palabra te decía, fue una profecía. Dios proveerá, Jehová proveerá. El Espíritu Santo profetizó cuando Él dijo estas palabras. Pero ya para terminar, una prueba, cuando tú la pasas bien, hasta hablo de que tú estás pasando la prueba. Cuando tú la pasas bien y agradas a Dios, esa prueba siempre trae beneficios, porque hay pruebas que no pasamos. Entonces nos quejamos, nos desesperamos, gritamos, hasta ofendemos, nos desesperamos, declaramos lo que no es correcto. Pero cuando tú esperas en Jehová, cuando tú esperas confiado, aunque todo lo veas mal, Dios está hablando de esas personas, las que siguen esperando en Dios. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Remontarán vuelo como las águilas, dice el Señor, cuando tú confías en el Señor. Entonces, Abraham pasó la prueba y la pasó con una mención honorífica, porque el ángel le dijo: ahora conozco que temes a Dios. Fue una mención honorífica. Y entonces llamó el ángel de Jehová por segunda vez a Abraham y le dijo:
versículos 16 y 19. Por mí mismo he jurado, fíjate, Dios juró que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, cuando dice que va a poseer las puertas de sus enemigos, quiere decir que tu descendencia va a poseer ciudades. El que posea la puerta de una ciudad lo poseía todo, porque ahí se controlaba todo en la puerta de la ciudad. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Este es el final de una maravillosa historia de un hombre que, sometida a prueba su fe, fue encontrada más valiosa que el oro. Más valiosa que el oro, porque su fe levantó a Abraham. Su fe prosperó a Abraham. Hermano, la fe la necesitas tú y la necesito yo, y más en estos días que están pasando tan duros, tan difíciles. Quiero que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Abraham, Dios se agradó de Abraham tanto que hasta hizo un juramento. Clarísimo en la Biblia que tú encuentres que Dios jure. Pero le dio tanto gusto a Dios ver que Abraham entregara a su hijo sin reservas. Absolutamente le rindió lo más valioso de su vida y lo entregó. Le dio tanto gusto al Señor que hasta le juró que lo iba a bendecir a él y a su descendencia y a todas las naciones de la tierra. Siempre que tú estás en una prueba y sales de ella y la pasas y agradas al Señor, siempre van a venir beneficios para ti y para los tuyos. Siempre va a haber beneficios, porque Dios premia la fe. La fe es recompensada. Así le dijo Dios a Abraham, que su galardón sería extremadamente grande, ¿sí? Que Él lo recompensaría. Nomás ten paciencia. Ten paciencia. Las pruebas a veces duran, pero Dios sabe por qué. Dios conoce tu corazón igual que conoce el mío, más que tú mismo. La bendición va a llegar en el momento correcto, hermano. La promesa va a cumplir en el momento correcto, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Aquel carnero no apareció antes. No apareció antes. Apareció cuando se necesitaba. Así Dios va a hacer que aparezca tu bendición en el momento preciso, en el momento que Él lo haya ya determinado. Pero la bendición está ahí, hermano. Ahí está la bendición. Esa prueba verdaderamente viene siendo una bendición para tu vida. Es una bendición para tu vida. Dale gracias a Dios por la prueba. Si estás en la prueba, acuérdate que en esta historia el mismo Dios que probó a Abraham, a su hijo, a su amigo Abraham, a su amado Abraham, el mismo Dios fue el mismo que finalmente le proveyó. Fue el mismo que finalmente lo bendijo. El mismo Dios que ha permitido que tú entres en esta situación difícil, en esta crisis, en este problema, en esta situación. Es el mismo Dios que está pendiente de ti. Que está pendiente de ti. Dios hoy, en este momento, hace lo mismo que hizo al principio. Cuando hizo a Adán, Dios se paseaba al aire del día con Adán. Daban largas caminatas. Y Dios se gozaba con Adán y Eva. Es el Dios que te ama. Es el Dios que está al pendiente de ti. Es el Dios que está cerca de ti. Es el Dios que llora contigo.
cuando tú estás sufriendo, Él también sufre. Él también sufre, Él se entristece también. Gracias, Señor, porque sé que has dado esperanza y consuelo a tu pueblo que está aquí, mi Dios. Gracias, Señor.